Saludos, amados, en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por su oportunidad y su bendición de podernos poder transmitir este programa Caminos Inescrutables. Les bendecimos en el nombre del Señor a usted que nos ve en este día, aquellos que también le dan compartir a nuestra página, aquellos que la disfrutan, que pueden sentarse a escuchar los videos. En el día de hoy vamos a hacer una interrupción con el aspecto de tema de la cristología que llevábamos ya hace meses, y vamos a estar hablando hoy, ya por la ocasión, ¿verdad? Es el tema de la resurrección. Aunque este tema es sumamente largo, es un tema que conllevaría un semestre para uno explicarlo con lujo y detalle. En el día de hoy estaremos hablando sobre las implicaciones de lo que es la resurrección. La resurrección, y esto, entonces vamos a estar trabajando con ella en el día de hoy. Solamente este programa nada más, porque ya vuelvo a repetir, este programa de lo que es la resurrección duraría mucho tiempo para poder explicarla con todo lujo y detalle y explicar cuál es la esperanza última de la iglesia o de los santos. Así que en el día de hoy vamos a orar para presentar este programa en las manos del Señor. Y también pidiéndole al Señor su intervención por su Espíritu Santo para que nos ayude a entender el texto sagrado, es decir, que nos dé iluminación de su palabra para poderla entender. Así que vamos a orar, acompáñame en el día de hoy, y vamos a estar hoy tocando este tema sobre lo que es la resurrección. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que bendigas este programa en cada corazón, en cada vida, abriéndole el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, para que puedan entender tu palabra. Hazlo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, voy a estar leyendo una porción de la palabra del Señor en el libro de San Lucas. Luego estaré también leyendo otra en 1 Corintios capítulo 15. En el libro de Lucas capítulo 24, del 13 en adelante, vamos a estar leyendo la perícopa bíblica que tiene que ver con el tema de la resurrección de Jesús, especialmente con aquellos dos discípulos que le apareció camino a Emaús. Y entonces, una vez que estaremos leyendo eso, estaremos explicando un poco sobre la resurrección, y luego estaremos profundizando sobre los aspectos de las implicaciones que tiene la resurrección para no solamente el creyente, porque lamentablemente nosotros cuando estamos estudiando estos temas, especialmente los temas que tienen que ver con la salvación última, muchas veces estamos muy miopes mirando el tema, y este tema es muy abarcador, porque no solamente abarca el ser humano, sino también toda la creación. Así que en el día de hoy vamos a estar mirando algunos aspectos de las implicaciones que tiene la resurrección y explicándolas con luz y detalle para que podamos entender cuál es la esperanza última del creyente que ha recibido a Jesús como Señor de su vida, lo ha confesado así, lo cree así y vive para Él como su Señor y Él como su esclavo o su siervo. Así que vamos a estar leyendo estos versículos de la palabra del Señor en el libro de San Lucas capítulo 24, versículo número 13 en adelante, toda esta perícopa bíblica acerca de los discípulos que iban camino a Emaús, y una vez que se congregan nuevamente en el aposento, cuando allí se les aparece también el Señor. Dice la palabra de Dios: en la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno al otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no le pudieron reconocer. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días?
Jesús le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante del pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales le dijeron que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decía de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y el día ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y le dijo, y les dijo, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se decía el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11, a los que estaban con ellos, quienes decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y apareció a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían dado a conocer a ellos al partir el pan. Jesús entonces se le va a aparecer a los discípulos. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían, con el gozo que tenían, y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, y qué preciosa es la bendita palabra del Señor, y cómo ella nos va a seguir hablando a nuestras vidas, cómo el Señor va a seguir operando en nuestras vidas por medio de su palabra. Bueno,
Para empezar, este es uno de los pasajes de los 4 evangelios que están narrando desde su propia perspectiva los acontecimientos que sucedieron en la Pascua, en el día de la Pascua, cuando hubo lo que se llama el domingo de resurrección o el día de resurrección, cuando comienza ese primer día de la semana que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, en el día de hoy voy a limitarme solamente a hablar de ciertos aspectos importantísimos de la resurrección. No voy a hablar de todo el detalle que cada una de las períscopes bíblicas que los 4 evangelistas explican acerca de ello. Ya le dije que este es un estudio que habría que dar, que tardaría mucho tiempo para poder explicar todo en lujo y detalle. Además de ello, hay muchísimo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre el tema de la resurrección y sus implicaciones. Y de lo que quiero tratarme en el día de hoy, por el corto tiempo que siempre tenemos, es exactamente de las implicaciones de la resurrección. Tenemos que poner en perspectiva, en primer lugar, que cuando se habla de la resurrección, este es un tema que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, que se habla muy poco. Por otro lado, aparte de que se habla muy poco, ya había una esperanza generalizada en todo Israel. Reconocemos que siempre habían judíos que no creían en la resurrección. Como en todas las épocas de la vida humana, hay personas que son escépticos y no creen en resurrección, y evidencia de ello tenemos aproximadamente 300 años antes de Cristo. Las investigaciones que han hecho nuestros compañeros estudiosos de la palabra del Señor, exégetas y teólogos, ya la evidencia que tenemos es sumamente contundente sobre el tema de la resurrección, porque el tema de la resurrección era solamente un tema del pueblo de Israel. Más allá de Israel, a las afueras de Israel, era un tema ajeno el tema de la resurrección. Allí tenemos evidencia sobre Homero, tenemos evidencia sobre los filósofos, tenemos demasiadas de evidencia donde en los pueblos paganos o gentiles no se entendía la resurrección, no se reconocía la resurrección, ni se hablaba de la resurrección, porque la resurrección era algo sumamente imposible dentro de los temas sobre lo que pasa más allá después de la muerte. No obstante, en Israel se tenía cierta creencia en la resurrección, pero tampoco era todo el mundo, sino aquellos que creían en la resurrección. Por ejemplo, evidencia de ello, y otra cosa antes de hablar de esa evidencia de ello, también tenemos que reconocer que la resurrección era un tema en el pueblo de Israel, especialmente el tiempo de Jesús, que es el tiempo de la tribu de Judá, aunque siempre habían personas de otras tribus en todo Israel. Tenemos que reconocer que el tema de la resurrección era un tema que casi no se hablaba, a menos que, por ejemplo, alguien tenía que entregar su vida en sacrificio por su propia nación, como lo tenemos las evidencias, por ejemplo, de los macabeos, cuando ellos van a luchar contra Epífanes, y ellos van a luchar, y en su lucha van a sacrificar sus vidas por su nación y por su fe. Al fin y al cabo, ellos siempre hablaban del tema de la resurrección como el tema en cual Dios iba a vindicar, exaltar a aquellos que creían en Él. Así que el tema de la resurrección no era un tema popular, es decir, de hablarse todo el tiempo, sino que era un tema cuando ya se veía al umbral de la muerte, es que se hablaba, y especialmente cuando había que morir por causa de la nación o defendiendo la fe, en el caso de Antíoco Epífanes, donde los que lucharon allí, ellos tenían una fe inquebrantable en Dios, y entregar sus vidas al Señor y luchar por su nación y liberar su nación era sumamente importante para ellos, y ellos veían cualquier cosa que pasara en la vida como que Dios los iba a exaltar o los iba a llevar a las alturas
es un concepto que se ha usado siempre en el Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, para hablar en el momento que Dios vindica al hombre de Dios o a la mujer de Dios, en este caso en el día de la resurrección. Más allá de eso, la resurrección, como ya dije, era la esperanza futura o la escatología que tenía el pueblo de Israel, y dentro de esa escatología que el pueblo de Israel tenía, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de Jesús, aunque en el tiempo de Jesús todavía es los albores ya del Nuevo Testamento, pero todavía se contaba como el Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento no se va a contar hasta lo que es la venida del Consolador o del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero antes de la muerte de Cristo, Cristo vivió en el Antiguo Testamento y los apóstoles vivieron en el Antiguo Testamento. Una vez que Cristo muere, resucita y viene el Consolador, empieza lo que es la nueva era o lo que es el Nuevo Testamento. Así que dentro de esta enseñanza que estamos tocando sobre lo que es la resurrección, ya vimos que su escatología era que la resurrección no le iba a suceder a una sola persona en un momento dado, sino que la resurrección era para todo el pueblo de Israel, o para todos los creyentes en Israel, o para todo el pueblo de Israel que había creído en Dios como su Señor en este caso. Entonces, vamos a ver también que cuando Jesús comienza a hablarles, Jesús cuando comienza y lanza el reino, es decir, cuando comienza a predicar sobre el reino de Dios que él había lanzado, que ya se había acercado ese reino, Jesús nunca echó de lo que es el reino el tema de la resurrección. Es decir, que cuando Jesús comienza a predicar el reino de Dios o las buenas nuevas del reino de Dios que ya se había acercado y que las cosas de Dios y las promesas de Dios, es decir, la escatología de Dios que Israel estaba esperando, se estaba cumpliendo en su persona, en el lanzamiento de ese reino, Jesús estaba claro que el reino se iba a lanzar juntamente con lo que es el tema de la resurrección. Es decir, que el tema de la resurrección no era ajeno para Jesús en cuestión del reino de Dios y la resurrección. No obstante, para los judíos del tiempo de Jesús, incluyendo para sus propios discípulos, el tema de la resurrección era algo sumamente ajeno. Ahora, la creencia popular del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, era que la resurrección le iba a suceder a todo el pueblo de Dios. Evidencia de ello lo tenemos exactamente cuando Lázaro muere, que María y Marta estaban esperando que Jesús apareciera antes de la muerte de Lázaro. Una vez que Jesús se tarda en llegar, que lo hace de hecho a propósito, porque él entendía que esa muerte iba a traer exactamente o adelantar lo que era el momento de la Pascua, es decir, en el momento en que él fuese sacrificado por nosotros. Y en este caso Jesús se tarda, Lázaro muere, y al tercer día, ya al cuarto día, aparece Jesús para darle el pésame, en este caso a María y a Marta, y las dos contestan cuando ven a Jesús. María primeramente, o Marta, perdón, primeramente le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice a Marta: tu hermano vivirá. Y ella, como creyente, como una judía creyente, le contesta al Señor: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Escuche el texto está hablando por sí solo. La fe judía estaba basada que la resurrección iba a ser a todo el pueblo de Dios en el día postrero. Es decir, que no se esperaba que alguien antes del día postrero resucitara de entre los muertos. Entonces, esa era la opinión popular o la escatología que tenía el pueblo de Israel para el tiempo de Jesús. ¿Qué sucede cuando Jesús comienza a decirle a sus discípulos quién es él que lanza el reino, pero lo que le va a suceder a él durante ese tiempo donde se está estableciendo el reino, cuando Jesús le dice: el Hijo del Hombre va a caer en manos de los pecadores y del pueblo de Israel, de los líderes del pueblo de Israel y de los gentiles, y le crucificarán,
y morirá, y al tercer día resucitará de entre los muertos. Ya Jesús está hablando de algo de la resurrección que ellos se ponen a pensar, a racionar, a decir, pero ¿cómo que Él resucitará? ¿Qué es eso de resucitar de entre los muertos? Cuando nosotros escuchamos esa expresión de los discípulos del Señor, que ¿qué es eso de resucitar de los muertos? Porque cuando ellos preguntan de qué es eso, qué se trata eso de resucitar a los muertos, no es porque ellos no creían en la resurrección. Era que ellos creían, igual que Marta, que la resurrección no le iba a pasar a alguien, a una sola persona en el camino, sino que esto le iba a pasar a todo el pueblo de Dios. Así que en ocasiones, de hecho, en la ocasión cuando Jesús se transfigura y aparece Moisés y Elías, ellos están allí medio turbados también. El texto dice claramente que estaban medio turbados, y cuando vieron esa visión, ellos comenzaron a hablar cosas incoherentes, como que vamos a hacer ahora aquí una choza para una para Elías, una para Moisés y otra para el Señor. De momento, cuando comienzan a hablar allí en esa visión, están hablando de su partida, están hablando del momento de que Jesús va a morir y va a resucitar de entre los muertos. Cuando termina la visión, que terminó todo, Jesús le dice a ellos que guarden silencio, que no le digan a nadie exactamente lo que pasó allí, es decir, la transfiguración, y que cuando Él resucite de los muertos, entonces tienen permiso para explicar lo que es la visión de la transfiguración. Ellos se preguntaban si ellos podían poder explicar este asunto de la transfiguración en esto de resucitar de entre los muertos. Porque, vuelvo a repetir, para ellos la resurrección era en el día final y iba a pasar a todo el pueblo de Dios y no una sola persona. Así que ellos, el tema de la resurrección era un tema sumamente complejo para ellos, porque para ellos no existía eso de que, por un lado, el Cristo muriese, porque ningún Cristo debía morir, es decir, ningún Mesías. Un Mesías era un conquistador, un valiente, una persona que se enfrentaba al enemigo, al pueblo enemigo, y que no solamente se enfrentaba al pueblo enemigo, sino que lo vencía. Y al vencerlo se hacía el Mesías de Israel. Cuando los judíos, especialmente tanto el pueblo judío como los discípulos del Señor, están mirando a Cristo, lo están mirando como un Mesías que va a conquistar al pueblo romano, que lo va a destruir y que va a libertar al pueblo de Israel, y que lo va a sacar de la opresión de los romanos, y va a vencer. En la mente de ellos, eso de un Mesías que fuese crucificado estaba ajeno. Cuando un judío entendía que su Mesías estaba crucificado, había acabado toda esperanza. Y es exactamente lo que está pasando en esta perícopa bíblica del libro de Lucas, donde cuando ellos están hablando, yéndose ya para sus casas en la barriada o en el pueblito o la aldea de Maús, van caminando estos dos discípulos del Señor. Jesús ahora se le acerca y le pregunta: ¿qué plática es esta que ustedes tienen? Bueno, ¿eres tú el único forastero, el único extranjero que está aquí en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado? Y Jesús le pregunta: ¿y qué cosa ha pasado? Bueno, que Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en Dios, que cómo lo crucificaron nuestros dirigentes, y nosotros esperábamos que Él era el que iba a rescatar a Israel. Ahí está todo el asunto. Que cuando a Jesús lo crucifican, los propios discípulos dijeron: apoyamos a la persona errónea, apoyamos al Cristo equivocado, porque me lo han matado, y como lo han matado ya no hay ninguna esperanza. Y Él dice, y fíjese que ahora es el tercer día que esto ha sucedido, es decir, de la crucifixión. Y luego, hoy es el tercer día, pero
hay unas mujeres de entre nosotros que nos han dicho que lo han visto y que dicen que resucitó. Entonces, por esa es la situación que encuentra uno como media ajena en el texto bíblico cuando Jesús comienza a hablarle a ellos de la resurrección y ellos no entienden lo que es resucitar de entre los muertos. Y vuelvo a repetir, cuando no entienden es porque ellos esperaban que la resurrección se diera a todo el pueblo de Dios en el último día, o lo que le llamamos nosotros hoy en el escatón. Entonces, mirando cómo se está entendiendo esto de la resurrección y ahora que Cristo muere y Cristo resucita de entre los muertos, ahora tenemos el asunto de cómo creo en este Cristo, porque uno de los asuntos de la resurrección es que cuando Jesús resucita de entre los muertos, ellos, especialmente, ellos van a estar cuestionando esto de la resurrección porque ellos están mirando a esta persona llamada Jesús de Nazaret que ha resucitado, pero que no se parece tanto al mismo Jesús, pero es el mismo Jesús porque tiene las evidencias de la crucifixión, de los clavos, de la corona, del costado abierto. Entonces Jesús resucita con lo que se llama las evidencias de la crucifixión, porque fueron las evidencias de que Él fue el Cordero de Dios y que Él murió por Israel, pero no solamente por Israel, sino por todo el mundo. Porque mientras el pueblo de Israel, especialmente los discípulos del Señor, van entendiendo lo que se llama la doctrina del rescate, de cómo Israel fue rescatado, ahora los discípulos del Señor, que son llamados ahora los apóstoles, van a empezar a entender mucho más amplio el tema del rescate, es decir, de el apulotrosis, de el Redentor. Ahora la van a entender mucho más amplio, que no solamente era para Israel, sino que era para todo el mundo. Es decir, que la doctrina del rescate o de la salvación, lo que llamamos salvación, que también se llama rescate, y que en griego se usa la palabra apulotrosis, que es exactamente el que rescata, el que se entrega. Esa doctrina va a ser ahora ampliada por el apóstol Pablo, y va hablando del misterio de por qué fue que Dios en primer lugar escogió a Israel. Cuando Dios escoge a Israel en el principio, lo está escogiendo no solamente para salvar a Israel, sino para que al salvar a Israel, Israel se fuese el puente para salvación a todos los gentiles. Pero tal ministerio Israel nunca lo cumplió, porque Israel comenzó a pensar que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran los benditos de Dios y que todo el mundo eran los paganos, que no tenían remedio alguno. Pero el propósito de Dios lo va a entender ahora Pablo, que va a explicar las cartas a los gentiles, y él va a comenzar a explicar cómo es que se está dando la redención y que el misterio de Dios coger primeramente a Israel, no era que Dios tenía el propósito de salvar solamente a Israel, sino que era salvo a Israel, y al salvar a Israel, Israel se convierte en el puente de salvación a todas las naciones del mundo. Y esa era la manera de Dios utilizar a Israel para salvación a todas las naciones. De hecho, el propio Jesús le va a decir a la samaritana que ellos no saben lo que adoran porque la salvación viene de los judíos. Es decir, Dios escogió a Abraham, pero cuando Dios escoge a Abraham, Abraham era un gentil, era un pagano, era un incircunciso. Esa tesis la usa el Pablo en el capítulo 4 del libro de Romanos para explicar cómo Dios se ha hecho Señor no solamente de Israel, sino también de los gentiles, diciendo que cuando Dios primeramente evangelizó a Abraham, Abraham era un pagano, un incircunciso, y recibió la circuncisión como evidencia de la fe que él tenía, y se hizo padre de los incircuncidados, es decir, de los no judíos, y se hizo padre también de los judíos. Y él es padre no solamente de uno, sino también de otros. Yo no tengo que hacerme
judío para ser hijo de Abraham, porque cuando a Abraham Dios lo llama y lo evangeliza, él era un incircunciso, como todo pagano era un incircunciso, pero recibió la circuncisión como evidencia de su fe y se hace padre no solamente de los no circuncidados, también se hizo padre de los judíos. Entonces, en este caso es padre de todos, y esa tesis está allí en el capítulo 4 del libro de Romanos, donde Pablo explica cómo la salvación ha llegado tanto a los gentiles como también al pueblo de Israel, encapsulándolo todo dentro del tema de que todos han pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, mirando toda la escritura, uno va ampliando el panorama de cómo se está dando este tema sobre lo que es la salvación, cómo trabaja la salvación y cómo esta salvación Dios la esté mirando desde que está lanzando lo que es la inauguración de su reino, cuando comienza a predicar, ya está todo cumplido, arrepentíos y crean en el Evangelio, es decir, en las buenas noticias de que el reino ya se ha lanzado. Entonces, dentro de esta enseñanza de la resurrección, ahora los apóstoles van a empezar a recoger las piezas. Fíjese que vimos allí en el libro de San Lucas, capítulo 24, del 13 en adelante, cómo luego Jesús comienza a abrirle las escrituras, es decir, a ampliarle, a darle lo que le llamamos nosotros hoy, no revelación, sino iluminación del texto. La revelación es el texto, ya está revelado ahí, pero yo no lo entiendo. ¿Cómo lo puedo entender? Con la ayuda del Espíritu Santo, y en este caso Jesús abre el entendimiento de ellos y comienza a explicarle la escritura, dice, comenzando desde Moisés hasta los profetas. Es decir, hablando de la Tanaka, es decir, de toda la ley y los profetas. Como se dividía el Antiguo Testamento, en la antigüedad se dividía la ley, los salmos y los profetas. Entonces, en este caso, empezando con la ley, es decir, con Moisés, y terminando con los profetas, Jesús comienza a explicarle a sus discípulos, a estos dos discípulos especialmente, de cómo de él se había escrito Moisés y todos los profetas, hablando de que el Cristo iba a padecer. Recuerde que en el ministerio de Cristo, cuando Cristo hablaba de su muerte y de ser levantado de entre los muertos, la gente decía, pero ¿cómo es posible? Si la Biblia dice que el Cristo, la Escritura dice que el Cristo permanecerá para siempre, ¿cómo es que tú dices que va a morir? Entonces tú no eres el Cristo. Entonces Jesús comienza a explicarle a sus discípulos que la resurrección de los muertos ya estaba anticipada, profetizada en el Antiguo Testamento acerca de este Salvador llamado el Mesías, llamado Jesús de Nazaret, y que este Salvador que iba a venir, iba a morir por el rescate no solamente de Israel, sino de todas las naciones del mundo, como dice muy claramente aquel texto muy famoso del libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a hablar del tema de la resurrección, ya la Biblia había profetizado desde el Antiguo Testamento la persona de Jesús. La había anticipado su muerte, y allí el texto famoso que encontramos, no es el único, pero el texto más famoso que hemos encontrado en Isaías 53, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y allí esa perícopa del Antiguo Testamento comienza a hablar que él iba a ser entregado en manos de los pecadores, que en su sepulcro lo iba a compartir un sepulcro nuevo. Todo eso estaba profetizado o anticipado en el Antiguo Testamento, y como ahora Jesús cumple todas las profecías. Es decir, que cuando Jesús resucita, Jesús comienza a mostrar lo que se llama la evidencia empírica. Es decir, la evidencia contundente de poder mostrar sus heridas en sus piernas, en sus pies, en sus manos,
en su rostro, en su sien y también en parte de su cuerpo, en la lanza. Es decir, que Jesús comienza a dar la evidencia de que Él era, y para que los discípulos tuvieran claro, pero bien claro, de que la resurrección no se trataba de abandonar el cuerpo que había dejado atrás. Jesús les pide a ellos si tienen algo de comer, y le dan a Jesús un pescado asado, y Jesús comienza a comerse el pescado, todo para darle evidencia a sus discípulos que Él no era un espíritu como ellos estaban pensando que Jesús era. Y ahora Jesús está enseñándole a ellos que Él no solamente no es un espíritu, que Él tiene carne y hueso y que Él puede también comer. Entonces, todas estas cosas las está haciendo Jesús, dándole pruebas indubitables a los discípulos, porque ellos fueron los testigos de la muerte y van a ser los testigos de la resurrección. Por lo tanto, a ellos había que darle evidencia empírica para que supiesen de que Jesús era el verdadero Dios de Israel, Yahvé, que había venido en rescate del pueblo de Israel en la persona de Jesús de Nazaret, y que había ahora resucitado de entre los muertos, y que ahora había sido proclamado por Dios el Señor de toda la tierra y de todo el cielo, como asimismo cuando Él resucita y dice: todo poder me ha sido dado en el cielo, sobre la tierra, en la tierra y en el cielo, es decir, Señor de todo, por tanto vayan y hagan discípulos. Interesante la palabra del Señor y cómo hoy se va entendiendo esto sobre la resurrección. Como ya le dije, el tiempo es sumamente corto. Estoy tratando de ser rápido para poder explicar bastante de esto que es sumamente complejo y sumamente largo. Y complejo lo digo por el hecho de que la teología liberal ha lanzado fango a la persona de Jesús, ha dividido a Jesús en Jesús histórico y el Cristo de la fe, y por otro lado le ha quitado dignidad a la persona de Jesús, y entonces han negado completamente la resurrección. Entonces hay muchísimo material para hablar de los argumentos que pone la teología liberal acerca de la resurrección de Jesús, pero también tenemos argumentos sumamente más sólidos para hablar de la resurrección, reconociendo que la resurrección no solamente fue una evidencia para los 12 discípulos, que eran los discípulos del Señor. La resurrección también fue una evidencia para gente que eran ajenos o que eran enemigos de la fe cristiana, como el caso de Saulo de Tarso, que el Señor le apareció en el camino a Damasco, que esa aparición fue a un enemigo de la iglesia. Y no solamente eso, nosotros tenemos aproximadamente 26 fuentes extra bíblicas, es decir, que no están en la Biblia, empezando con el historiador Flavio Josefo. En adelante tenemos 26 evidencias fuera del texto bíblico de emperadores que hablaron de la vida de Jesús, de su vida, de su muerte y resurrección. Así que es sumamente amplio el tema que hemos hablado, pero estamos hablando de las implicaciones, que queremos hablar de las implicaciones de la resurrección del Señor. Y entonces, en estas implicaciones de la resurrección del Señor, vamos a leer un poquito de 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 en adelante. Vamos a estar hablando de ahí, y una vez que terminemos vamos a seguir comentando, porque ahí le dije, el tiempo no nos da para hablar sobre el tema de resurrección. Vuelvo a repetir, yo soy un predicador temático y me gusta tomar temas y hablar del tema desde lo más básico hasta lo más complejo, pero lamentablemente tengo un tema que había empezado hace meses y lo he interrumpido por el día de hoy, día de Pascua, el día de la resurrección del Señor. Y para mí este día es sumamente importante. Como evangélico que soy, como cristiano que soy, tengo que identificarme con lo que creo, y para mí este día es sumamente importante, más allá de que hemos pensado que este día pues la iglesia lo tomó para hacer, especialmente la iglesia católica, la ha tomado para
anunciar a Jesucristo. Para mí, esta semana, este día es sumamente importante para la fe cristiana. Por eso es que he interrumpido el tema de la cristología para hablar hoy del tema de la resurrección, aunque sea por encima, porque el tiempo no me da. El texto dice, estoy en 1 Corintios capítulo 15, verso del 3 en adelante, a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas, porque en primer lugar, os hemos enseñado lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, en la purotrosis, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya han muerto. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo, porque ya sean ellos, sea yo, así hemos creído. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Tampoco, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe. Vana también es vuestra fe, y aún somos hallados como falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si se toma por sentado que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana o inútil es vuestra fe, todavía estáis bajo el pecado. En tal caso, también los que durmieron en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Pues que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, en su parucía. Después el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies, los pies de Cristo. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel a que le sujetó a Él todas las cosas. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el mismo Hijo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todo. Preciosa palabra del Señor en el día de hoy. Bien, amado, en este otro versículo de la palabra del Señor estamos mirando sobre lo que se llama las implicaciones de la resurrección de Jesucristo. Y hay algo íntimamente relacionado sobre el tema de la resurrección, y es que el tema de la resurrección, como ya dije al principio, no va fuera del tema del reino. Por así decirlo, el reino es la cartera donde todas las demás doctrinas de la fe cristiana se echan dentro para que cada una funcione. Para hacerlo más técnico, el tema del reino
y el tema y los temas doctrinales de la fe cristiana es, en primer lugar, el tema del reino, ese es software, y las demás doctrinas son el hardware, donde todo lo demás va a funcionar con ese programa. Es decir, el programa del reino, dentro del programa del reino va echado el tema de la salvación, va a ser echado el tema de la justificación, va a ser echado el tema de la adopción, el tema de la santificación, es decir, todos los temas dentro del Nuevo Testamento van a estar echados dentro de esa cartera llamada el reino de Dios. Es interesante que el reino de Dios, cuando se lanza de una manera ambigua, es decir, y es lo que se le llama en las parábolas el misterio del reino. Y el misterio del reino tiene que ver con aquello que Dios ha dado ya al pueblo de Israel, ¿ve? Que ya le ha entregado a Israel esas cosas, pero que ellos estaban expectando o esperando otras cosas que no eran las que ya se le estaba entregando a ellos. Esa es la primera cara de lo que se llama el misterio del reino. La segunda cara del misterio del reino era que todo lo que Dios había prometido al pueblo de Israel ya había comenzado en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y bendita esperanza. Es decir, que cuando ahora la fe cristiana se predica toda invertida. Es decir, los que están abajo estarán arriba. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. En la fe cristiana, cuando Jesús dice, el que cree en mí y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, que todas las cosas en la fe cristiana ahora se publican, se predican bajo el ya sí, pero todavía no. Todas las cosas en la fe cristiana ahora usted las va a encontrar en que ya sí, todas las cosas que Dios ha prometido ya están activas y trabajando en nosotros. Ya usted y yo que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado el poder de la resurrección y vivimos en la nueva vida. Ya sí, pero todavía no. Esperamos el último día de la redención. Ya somos salvos. Sí, ya, pero todavía no. Estamos esperando el último día porque la salvación nunca Dios la planificó para salvar almas. Lo he dicho varias veces en este programa, lo sigo predicando y lo sigo enseñando. No hay ningún texto en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento que Dios diga que Él ha venido a salvar alma. De hecho, cuando la Biblia usa la palabra alma, la usa como un sinópdoque, es decir, como un género literario. Nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra como un sinópdoque. De hecho, mire, usted va a un mall y usted va, vamos a poner que va en un día donde el mall se supone que esté lleno de arriba a abajo, y de momento usted va al mall y cuando llegó allí se encontró que no había ni un alma. Es decir, que cuando usted está hablando de la palabra de alma, usted está hablando del ser humano o lo que constituye a ese ser humano, su personalidad. No está hablando de un espíritu llamado alma. Entonces, en la Biblia, la palabra alma se va a usar como sinópdoque de persona. El alma que pecare, esa morirá. Pero la Biblia no está hablando del alma como nosotros la estamos usando platónicamente. Platón hablaba de las almas como espíritus que iban flotando en el espacio. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hoy ha utilizado la expresión filosófica de Platón de alma para usarla con la expresión bíblica de alma. Cuando la Biblia habla de alma, no está hablando de seres espirituales. Como cuando dice, no, cuando yo me muero mi alma sube. No, en la Biblia no aparece tal cosa. Está hablando de persona, no de que un espíritu salió de mí. Entonces, en la Biblia la palabra alma se usa como un sinópdoque de la persona, del individuo, no como un espíritu aparte. Entonces,
Cuando la Biblia habla de salvación de las personas, siempre va a utilizar todo el ser de la persona, es decir, todo lo que lo compone su cuerpo y lo que lo impulsa, su personalidad. Entonces, dentro de eso es que la Biblia habla de la salvación. Dios no viene a salvar almas, Dios viene a salvar individuos, personas, que constituye no solamente ese ser interior llamado en la Biblia alma, es decir, el sinóptico de la persona que va a salvar, sino que el cuerpo también dentro de ese programa de la salvación está incluido. Por eso es que en la Biblia aparece que ya sí somos salvos, sí ya, pero todavía no, porque falta otra cosa dentro del tema de la salvación en la vida del ser humano, que es exactamente el cuerpo. Es decir, la resurrección de los muertos, donde se nos devuelva a los que han muerto en el Señor, se les devuelva su cuerpo para atrás. Pablo lo explica metafóricamente, bellísimamente. Lamentablemente este texto que la gente ha usado literalista para explicarlo, no es un texto literal, sino que es un texto metafórico. Cuando él dice que cuando suene la última trompeta, los que están muertos resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento de su parucía, seremos arrebatados juntamente con ellos para esperar al Señor en el aire. Cuando la Biblia está usando todas estas imágenes bellísimas, metafóricas, lo que está hablando especialmente es, acuérdese que a la iglesia que Dios le está hablando estas cosas, muchas de ellas eran colonias y conocían lo que era la ciudadanía. Por lo tanto, cuando el rey iba a venir a visitar a una de sus colonias, se llamaba que cuando el rey llegaba a visitar la colonia, se hablaba la palabra parucía, de donde el Nuevo Testamento va a usar esa misma palabra, o la palabra que también en el griego se usa parucía o presencia real, que es lo que significa la palabra parucía, presencia real. También significa cuando Él aparezca, también significa cuando Él se manifieste. Entonces la Biblia lo que está diciendo es que cuando se manifiesta el emperador o el rey al César a una de sus colonias, ya sea para defenderla contra los enemigos de la propia nación o fuera de ella, lo que se encontraba era dentro de una parucía. Y cuando la Biblia habla de que todos seremos arrebatados para esperar al Señor en el aire, está hablando cuando el pueblo de la colonia salía a las afueras de la puerta de la colonia para darle la bienvenida al emperador o al César, para que luego escortarlo hasta la ciudad donde el César iba a entrar en la colonia, y para darle todas las pompas y el merecido y el honor a toda la colonia. De ahí es que Pablo está desprendiendo la palabra que se oirá una voz y que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque ellos perdieron su cuerpo en la muerte, ahora los van a recoger en la resurrección. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados unos a otros para esperar al Señor en el aire, es decir, para esperar al Señor que visitara la colonia. Y lo que está hablando el texto en toda esa metáfora o esas metáforas es exactamente hablando de la presencia real del Dios de Israel, en este caso Jesús, en su segunda venida, cuando Él aparezca, su presencia real, cuando Él aparezca en este mundo, que Él haga cielo nuevo, tierra nueva y ocurra la resurrección de los muertos o el arrebatamiento de aquellos que todavía viven, y todos seremos a una transformados en el cuerpo glorioso. Por lo tanto, la salvación que se entiende en la fe cristiana se entiende como un sí ya, pero todavía no, porque todavía está esperando exactamente el tiempo de su venida, cuando Él aparezca, su presencia real. Y estas son las implicaciones y muchas otras cosas dentro de ella. Y por último,
otra implicación que hay dentro de esa verdad bíblica es exactamente la implicación que la salvación y la resurrección no son cosas divorciadas, y tampoco el reino de Dios, porque el reino de Dios lo lanzó Jesús en su primera venida, y en su muerte y resurrección subió a la presencia de Dios Padre, al cielo de Dios, al espacio de Dios, en la dimensión de Dios. Ahora volverá de la dimensión de Dios a nuestra dimensión, y no será viajando como un hombre que viene del espacio, que viene viajando del espacio y llega a la tierra. No, Él aparecerá ahí, y nosotros también apareceremos con Él en gloria. Es decir, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso del 2 en adelante, dice: ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, cuando venga la parusía, su presencia real, ahora seremos transformados y seremos tal y como Él es. No solamente Él aparecerá, pero también nosotros también apareceremos ahora transformados ante Él, el Señor de gloria. Entonces, dentro de este elemento de la parusía, de lo que es la salvación, lo que es la resurrección, también está incluido el cosmos. Es decir, que no solamente Dios ha rescatado al ser humano, no al alma, sino al ser humano completo, es decir, a lo que comprende el ser humano, con su cuerpo, Dios lo ha salvado, pero también Dios ha rescatado la creación que se había perdido después que el hombre pecó en el huerto del Edén. Pablo dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, toda la creación va a ser renovada, que ya esa promesa venía desde el Antiguo Testamento, y creará Dios cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia y donde morarán todos los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. Lamentablemente el tiempo no me da para explicar de tantas implicaciones que tiene lo que es el tema tan bello de la resurrección, y es un tema abandonado por la iglesia, que hoy ha tomado riendas liberales y se ha olvidado del tema de la resurrección. Hoy voy a orar por ti. Dios quiere salvar tu vida. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte en el día de hoy. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos que tu palabra corra como río y con libertad en cada corazón. Tú toques, Señor, sus corazones, y que hoy te puedan aceptar como el apolutrosis, como el Redentor. En el nombre de Jesús, salva sus vidas, sana a los enfermos y bendice a todos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, amado, y que lo haga 1000 veces más que a mí. Bendiciones.